Hola, hola. Qué bueno verte por aquí. Hoy contaremos una historia que quizás no te hayan contado en clase, pero que te va a dejar pensando mientras luchas contra el sueño. Vamos a sumergirnos en una época donde los castillos eran enormes fortalezas de piedra, pero también auténticas prisiones con cortinas bordadas. Porque sí, hoy vamos a descubrir por qué la vida de las mujeres en los castillos era un verdadero desastre. Antes de empezar, si alguna vez pensaste que vivir en un castillo era como en los cuentos de princesas, con jardines mágicos y vestidos brillantes, dale like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar es la versión incómoda, aburrida y a la vez fascinante de esa historia. Y sí, perfecta para dormir o para despertar tu curiosidad. Vamos allá. Desde fuera un castillo podía parecer majestuoso. Torres altas, murallas imponentes, salones con tapices y banquetes eternos. Pero si eras mujer y te tocaba vivir ahí, especialmente si eras de la nobleza, lo más probable es que tu existencia estuviera tan llena de restricciones como de bordados. Contrario a lo que se cree, el lujo no era garantía de libertad. De hecho, muchas mujeres nobles eran educadas desde pequeñas para ser perfectas damas de castillo, obedientes, discretas, silenciosas y profundamente aburridas. No elegían a quién amar, no podían heredar tierras salvo excepciones ridículas, y muchas veces eran casadas a los 14 o 15 años con señores que les doblaban la edad o el mal carácter. Y ni se te ocurra pensar que pasaban el día entre fiestas o bordando mariposas con hilo de oro. No, no, no. Aunque algunas tenían sirvientas, muchas pasaban horas y horas supervisando la administración del castillo, los alimentos, las reservas, el trabajo de los criados e incluso la disciplina del personal. En pocas palabras, eran como gerentes de una microempresa medieval sin sueldo ni vacaciones. Todo esto sin poder opinar sobre decisiones reales ni militares, por supuesto. Esas estaban reservadas para los hombres. ¿Querías leer libros? Difícil. ¿Salir a caminar sola? Impensable. ¿Reír fuerte? Poco femenino. ¿Y si crees que por ser nobles tenían buena salud? Tampoco. Las condiciones higiénicas dentro de los castillos eran bastante cuestionables. El frío se colaba por las piedras, el humo de las chimeneas llenaba los pulmones y los partos eran peligrosísimos. Las mujeres de castillo podían morir desangradas en su primera maternidad, y aún así se esperaba de ellas que tuvieran muchos hijos, preferiblemente varones, claro. Pero lo peor no era solo la falta de libertad o el constante riesgo físico, era el tedio. Un tedio que se colaba por las grietas de piedra y que no respetaba ni el estatus ni la educación. ¿Te imaginas pasar meses encerrada mientras tu marido se iba a la guerra o a alguna cruzada espiritual, sin saber si iba a volver, o peor aún, si iba a volver con otra esposa? Y cuando volvía, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Porque lo cierto es que ser mujer en un castillo no era ni cuento de hadas, ni novela romántica. Era un rol lleno de trampas invisibles, donde una sonrisa mal colocada podía convertirse en rumor y un comentario en una razón para el escándalo. Y aún no hemos tocado el tema de la envidia entre mujeres, de la presión por mantener las apariencias, ni de la constante vigilancia a la que estaban sometidas, incluso dentro de sus propias habitaciones. Ni siquiera en sus aposentos las mujeres tenían un espacio verdaderamente suyo. Las llamadas cámaras privadas eran en realidad todo menos privadas. Las doncellas entraban y salían constantemente. Las visitas eran habituales y muchas veces compartían espacio con otras mujeres del séquito. La intimidad, ese lujo tan moderno, era un privilegio inexistente. Todo estaba bajo la mirada de alguien, de las criadas, de la suegra, de los espías del castillo, incluso del sacerdote que merodeaba siempre, muy preocupado por el alma femenina, claro. Y si una dama se atrevía a tener una opinión propia, una preferencia, un deseo, eso era peligroso. Las mujeres inteligentes y perspicaces solían ser vistas como una amenaza.
¿Sabías que muchas veces se las acusaba de brujería solo por leer latín o saber algo de medicina? En un mundo gobernado por la superstición, una mujer que pensaba demasiado era más inquietante que una daga en el cuello del señor feudal. Mejor que bordara, callara y fingiera estar de acuerdo. Y claro, siempre estaba esa maldita expectativa de la virtud. La virginidad era una obsesión social. Las jóvenes nobles eran casi vigiladas como mercancías valiosas antes del matrimonio. Se escribían canciones y poemas sobre su pureza, pero se las trataba como una inversión, hijas que valían más si llegaban intactas al altar. Y si no, prepárate para el escándalo, la vergüenza familiar o incluso el encierro en un convento. No como acto espiritual, sino como castigo. ¿Y qué pasaba después del matrimonio? Ahí es donde las cosas se ponían aún más sombrías. A muchas les tocaba convivir con maridos que no habían elegido, que no entendían, que no las respetaban. Algunas ni siquiera hablaban el mismo idioma que sus esposos si eran parte de alianzas políticas con tierras lejanas. El amor romántico no era parte del contrato. El matrimonio era un pacto de poder, de tierras, de linajes. Y si la mujer sufría en el proceso, bueno, eso era secundario. Y no nos olvidemos de las mujeres que no eran nobles, pero vivían dentro de los castillos como sirvientas, cocineras, lavanderas o criadas. Estas mujeres trabajaban de sol a sol, sin descanso, muchas veces desde niñas. Dormían en suelos duros, compartían mantas infestadas de pulgas y podían ser castigadas brutalmente por cualquier descuido. Si caían embarazadas por algún soldado o algún noble, nadie respondía por ellas. El hijo podía ser abandonado, vendido o criado como otro sirviente más. El castillo, esa imagen que tanto deslumbra en libros y películas, era en realidad una maquinaria de control. Piedra sobre piedra se alzaba no solo una fortaleza física, sino un sistema social profundamente desigual. Las mujeres, en esa estructura, estaban atrapadas por todos los flancos: el religioso, el legal, el moral y el doméstico. Y lo más cruel de todo es que muchas de ellas ni siquiera sabían que estaban atrapadas. Habían nacido allí, entre muros altos y normas aún más altas. Nadie les había hablado de otra vida posible. No conocían la libertad porque ni siquiera podían imaginarla. Pero claro, había excepciones, porque hasta en el encierro más gris hay siempre una chispa. Algunas mujeres encontraron maneras sutiles de resistir, escribiendo cartas ocultas, protegiendo a otras en silencio, aprendiendo a curar enfermedades con hierbas o influenciando decisiones desde las sombras. No eran guerreras con espada, pero sí estrategas con aguja o con palabra. Y a veces eso era más peligroso. La historia, sin embargo, no las recuerda tanto, porque la historia escrita por hombres tiende a olvidar a las mujeres que desafiaron sin levantar la voz. Las llama aburridas, las llama insignificantes. Pero si hoy nos detenemos a observar con más atención, descubrimos que detrás de cada gran señor feudal, de cada cruzado, de cada rey o caballero, había una mujer tejiendo su destino, o intentándolo, aunque el telar fuera de cadenas. Y mientras la chimenea chisporroteaba en algún rincón, una dama miraba por la estrecha ventana del castillo. Tal vez soñaba con un bosque, tal vez con un caballo, tal vez con una vida que nunca conocería, aunque quizás, en lo más profundo, ya supiera que lo suyo no era soñar, sino resistir. Y eso, en esos tiempos, ya era una forma de rebeldía. La resistencia femenina en los castillos no siempre tomaba la forma de rebelión abierta. De hecho, casi nunca. Era más bien una danza sutil entre lo permitido y lo prohibido, un arte de sobrevivir en la sombra sin levantar sospechas, porque en esos muros fríos y solemnes una palabra fuera de lugar podía costarte algo más que una reprimenda. Podía arruinar tu reputación, tu seguridad o incluso tu vida. La mujer en el castillo tenía que ser astuta, mucho más que el hombre armado. Él peleaba con espada,
ella con silencio. Y a pesar de todas estas limitaciones, la presión por mantener la apariencia de perfección era constante. No solo para agradar al esposo o la familia, sino para sostener toda una estructura social que dependía de que ellas se comportaran como se esperaba. Si una mujer noble mostraba emociones, si lloraba, si protestaba, rápidamente era tachada de histérica, inestable o, en el peor de los casos, endemoniada. La medicina medieval estaba más interesada en equilibrar los humores del cuerpo que en entender el alma femenina. Se creía, por ejemplo, que la úlcera de una mujer podía ser causada por demasiada imaginación o falta de actividad sexual. Imagina eso, enfermarte por pensar mucho, y ni hablar de la educación. Pocas mujeres tenían acceso a una formación intelectual seria. A lo sumo, les enseñaban algo de lectura para que pudieran seguir las oraciones de los libros piadosos o escribir cartas de protocolo. Pero la mayoría de sus estudios se centraban en la obediencia, las labores domésticas, la etiqueta en los banquetes y en cómo no hacer sombra al marido, incluso si éste era un analfabeto con espada. Ahora bien, había un elemento aún más envenenado que la ignorancia o la sumisión: la competencia. Las mujeres dentro del castillo rara vez eran aliadas entre sí. Por el contrario, eran colocadas en una carrera invisible para sobresalir, para ganar el favor del Señor, para ser más virtuosa, más bella, más útil. Todo se transformaba en una competencia silenciosa, donde el castigo por perder podía ser el olvido o el exilio interno, es decir, seguir viviendo allí, pero sin que nadie te vea, una especie de muerte en vida. Y si una mujer llegaba a perder su posición, por un escándalo, por la envidia de otra, por un desliz verdadero o inventado, no había red que la sostuviera. Podía pasar de dama respetada a miuaparia en cuestión de días, porque la reputación de una mujer era como el cristal. Bastaba un golpe mínimo para que se agrietara para siempre, y no importaba si era inocente. Lo importante era la apariencia. Eso sí, había algo que las mantenía con vida: el rumor. Sí, el murmullo, el cuchicheo, las conversaciones en pasillos oscuros y esquinas del jardín. Las mujeres medievales, incluso las más reprimidas, sabían escuchar, sabían leer gestos, sabían cuando alguien estaba mintiendo o tramando algo. Era una especie de inteligencia emocional cultivada en un entorno donde no se podía hablar abiertamente. Y esas redes invisibles de información eran su pequeña arma de defensa, su modo de saber lo que pasaba sin ser vistas. También había humor. Sí, en medio de la miseria emocional, muchas mujeres desarrollaron un tipo de ironía punzante, una forma de burlarse de la autoridad sin hacerlo en voz alta. En sus cartas personales, esas que a veces sobrevivieron los siglos, hay trazos de sarcasmo, quejas veladas y una especie de poesía amarga que demuestra que no estaban dormidas. Solo estaban esperando. Algunas incluso jugaban con sus esposos, fingían sumisión para obtener permisos, fingían enfermedad para evitar obligaciones conyugales, fingían devoción para lograr influencias, y aunque lo parezca, no todas soñaban con escapar. Algunas mujeres aceptaban su realidad sin quejarse. Sí, pero no por debilidad. A veces era simplemente que no conocían otra cosa. Otras porque sabían que incluso afuera del castillo el mundo era aún peor para las mujeres sin título o tierras. Y algunas más, las más hábiles, porque habían encontrado una forma de controlar el poder. Desde la penumbra. Estas mujeres no aparecen en los libros de historia con nombres dorados, ni en los cuentos de hadas, pero estaban allí, detrás de cada banquete, detrás de cada alianza, detrás de cada firma con cera roja. Había una mujer cuya vida estaba limitada, y sin embargo, hacía que todo funcionara. Mujeres que no llevaban armadura pero sostenían el peso de un mundo entero sobre sus hombros, bordado tras bordado, palabra tras palabra.
Y es que a fin de cuentas, lo que hacía que la vida en el castillo fuera un desastre para ellas no era solo la falta de libertad, sino la obligación constante de fingir que todo estaba bien, que el vestido no pesaba, que la obediencia era natural, que el amor venía después, que el encierro era elección. Fingir, ese era el arte más difícil y el más doloroso. Mientras tanto, la historia seguía adelante, sin detenerse a escuchar sus voces. Pero algunas de ellas, en la oscuridad de una noche sin luna, escribieron en los márgenes de sus libros, escondieron versos bajo el colchón, susurraron secretos al oído de otra doncella, dejaron pistas, porque quizás sabían que algún día alguien las buscaría, alguien como tú. Pero si hubo un rincón donde la realidad de estas mujeres se hizo aún más dolorosa, fue en el amor. No el amor cortesano de los poemas que recitaban los trovadores en los salones, ni el amor idealizado que cruzaba miradas desde las almenas. Númber el amor verdadero, el íntimo, el que nace del deseo mutuo y del entendimiento. Ese era una fantasía peligrosa, un lujo reservado quizás para soñadores o para los que no tenían un apellido noble que proteger. En los castillos medievales, el amor entre una mujer y su marido era más una cuestión de contrato que de afecto. El matrimonio era un acuerdo entre familias, una alianza política, una transacción comercial. Te casaban porque tu apellido servía, porque tu dote era jugosa, porque tu vientre prometía herederos. Nadie preguntaba si lo querías, si lo conocías siquiera. Te ponías el vestido, a veces prestado, y a partir de ese día tu cuerpo, tu voz y tu voluntad pasaban a ser propiedad de otro. Y en la noche de bodas, la realidad caía como un telón de piedra. Muchas niñas, porque eso eran, niñas, eran entregadas a hombres adultos, desconocidos, en habitaciones que olían a cera, a incienso y a miedo. Nadie les explicaba lo que iba a pasar. Nadie les decía que tenían derecho a sentirse confundidas, asustadas o incluso heridas. El silencio era parte del ritual. Después, la sangre en las sábanas era la prueba. Y si no había sangre, bueno, entonces venían las acusaciones, las amenazas, los castigos, porque el honor del hombre estaba colgado de la entrepierna de la mujer, literalmente. Pero claro, el corazón no siempre obedece. Algunas mujeres se enamoraban de otro, un escudero, un juglar, a veces incluso de otra mujer, y ahí es donde el desastre se volvía tragedia, porque el castillo no tenía compasión con el deseo femenino. Si te descubrían, con cartas, con miradas, con rumores, las consecuencias eran terribles. Podías ser enviada a un convento, condenada al encierro e incluso ejecutada. No importaba si eras noble, no importaba si era amor verdadero. El castillo no perdonaba la desobediencia emocional. Los hombres, por supuesto, tenían más libertad. Si un señor feudal se encaprichaba con una criada, lo tomaban como parte de su naturaleza. Si tenía hijos fuera del matrimonio, se les llamaba bastardos. Pero no era raro. Nadie dudaba de su autoridad. En cambio, si una dama noble siquiera cruzaba la línea de la sospecha, se acababa su reputación. El doble rasero era brutal. El deseo masculino era instinto. El deseo femenino, pecado. Y así, muchas mujeres aprendieron a mentirle a su propio cuerpo, a reprimir los suspiros, a apagar el temblor de la piel, a cerrar los ojos y soportar, porque la resignación también era una forma de supervivencia, una forma amarga, sí, pero útil. Otras, sin embargo, encontraron maneras de vivir su deseo en las rendijas del sistema. Hay relatos dispersos, escondidos en cartas, en diarios, en confesiones secretas, de mujeres que amaron en la sombra, que tejieron códigos en los bordados, que escribieron nombres escondidos en las letras iniciales de oraciones piadosas, que intercambiaron anillos debajo de la mesa. La pasión era peligrosa, pero también era su única escapatoria real.
el único lugar donde por un instante sentían que la vida tenía color más allá del gris piedra. ¿Y los hijos? Ah, los hijos. Se esperaba que las mujeres tuvieran muchos, que los parieran sin protestar, sin descanso, uno tras otro, a veces hasta morir. Cada embarazo era un riesgo, la medicina era rudimentaria, los partos se atendían entre mujeres sin instrumentos adecuados y las infecciones eran cosa de todos los días. Muchas murieron desangradas, con apenas 17 o 18 años. Otras sobrevivieron, pero cargaron con cuerpos rotos y espíritus agotados. Y si los hijos morían, porque la mortalidad infantil era altísima, nadie esperaba que se lamentaran demasiado. Debían volver a intentarlo, rápido, porque lo importante era el linaje, la producción, como si fueran parte de un rebaño de nobleza. Y en medio de todo esto, el amor por los hijos era uno de los pocos espacios donde la mujer podía sentir algo propio, algo real. Allí no fingía, allí no mentía. Aún así, no siempre se le permitía criarlos. A los varones en especial, se los entregaba pronto a tutores, soldados o sacerdotes para formar hombres de bien. A veces, una madre noble apenas podía ver a su hijo en cenas formales, o desde lejos, como si fuera una reina saludando a su heredero. Una cercanía fría, decorada, casi teatral. ¿Y si lloraba? Le decían que era débil. ¿Y si se aferraba al niño? Que era impropia de su estatus. Solo en las noches, sola, en su cama, podía abrazar la almohada y pensar que quizás ese hijo algún día entendería quién fue su madre. Pero el castillo no daba tiempo para la melancolía. Siempre había otra obligación, otra ceremonia, otro bordado que terminar. La vida seguía, aunque no fuera vida del todo. Y así, generación tras generación, las mujeres del castillo vivieron, amaron, perdieron y fueron olvidadas. Pero si hoy contamos su historia, aunque sea entre susurros como ellas, quizás por fin dejemos de ver los castillos como cuentos de hadas y empecemos a entenderlos como lo que eran, cárceles hermosas, donde muchas mujeres aprendieron a sobrevivir sin quejarse, y eso por sí solo ya merece ser contado. Y aquí estamos, siglos después, con castillos convertidos en ruinas turísticas, tapices en museos y nombres de damas nobles borrados por completo de las piedras. Lo que quedó fue el mito, la princesa, la torre, el banquete, el romance imposible. Todo embellecido, todo falseado. Pero las voces reales de aquellas mujeres, esas quedaron atrapadas entre los muros fríos, como ecos que nadie quiso oír. La historia contada una y otra vez desde el punto de vista de reyes, conquistadores y guerreros, ha convertido a las mujeres de los castillos en sombras, en accesorios decorativos de una épica masculina. Y sin embargo, ellas sostenían las estructuras con sus manos invisibles, administraban las tierras cuando sus esposos estaban en guerra, mantenían la cohesión del castillo cuando las lealtades temblaban, educaban a los futuros líderes, sanaban a los heridos y en medio de todo sobrevivían a la tristeza, al abandono, a la imposición del deber. No eran pasivas, no eran frágiles, eran mujeres que resistían en silencio, que se movían con inteligencia dentro de un tablero que no habían elegido, pero que conocían mejor que nadie, y aunque no empuñaran una espada, cada día era para ellas una batalla, contra la rutina, contra la soledad, contra un mundo que las encasillaba desde la cuna hasta la tumba. Imagina por un momento cuántas historias se perdieron, cuántas cartas quemadas, cuántos diarios ocultos entre las piedras, cuántos nombres que ya no recordamos, pero que alguna vez amaron, soñaron, rieron con fuerza y fueron calladas por ello. Mujeres que nunca buscaron ser heroínas, pero que fueron heroicas simplemente por atreverse a pensar en libertad, aunque fuera en secreto. Y ahí es donde esta historia toca lo más profundo.
Nos obliga Cid a mirar más allá del mármol, del escudo heráldico, de las crónicas de batalla. Nos obliga a reconocer que el sufrimiento no hace menos valiosa una vida, que incluso en medio del tedio, de la represión, de la aparente insignificancia, hay dignidad, hay humanidad, porque quizá no vivieron como querían, pero dejaron marcas, marcas invisibles que hoy, siglos después, podemos sentir cuando miramos un retrato antiguo o cuando pisamos las baldosas gastadas de un castillo medieval, marcas que nos susurran que ellas estuvieron allí, que existieron, que resistieron. Y si tú has llegado hasta aquí, escuchando esta historia hasta el final, significa que tú también has oído ese susurro. Has decidido dar un paso atrás en el tiempo no para soñar con una princesa, sino para entender a la mujer real que estaba encerrada bajo ese título. ¿Y sabes qué? Todavía hay muchas más historias así. Historias que no están en los libros de historia, pero que merecen ser contadas. Historias aburridas para dormir, pero que despiertan algo dentro. Así que si te ha gustado este viaje por los pasillos ocultos del castillo, si esta historia resonó contigo, te invito a que te suscribas al canal y dejes un like. Eso nos ayuda a seguir desenterrando estas pequeñas verdades olvidadas, a darles voz por fin a quienes la perdieron hace siglos. Y no te vayas muy lejos, porque en el próximo video quizá descubras que el terror más profundo del castillo no venía de afuera, sino de adentro. ¿Te atreves a escucharlo? Nos vemos en la próxima historia, o mejor dicho, en la próxima resistencia.